El tópico que me ha tocado tratar a mí es sobre síndrome hipofisiario y hipertiroidismo. Antes de iniciar ya con las clases que ustedes los tienen a la mano, vamos a tratar de ver que la semiología endocrinológica pues hace un enfoque importante de todo lo que han hecho en semiología anterior. Justo hoy día hemos tenido la oportunidad de estar con sus compañeros en una práctica muy sui generis y muy inusual, pero bueno, hemos visto 3 casos muy interesantes del punto de vista de que la semiología endocrinológica no solo es palpar la tiroides, que es en realidad la única glándula endocrina que se palpa accesiblemente. Algunas veces cuando hay un adenoma paratiroideo se puede palpar la paratiroides, pero en realidad la suprarrenal no se palpa, los islotes del ángelas menos, la glándula pineal mucho menos, la cía túbica mucho menos, la hipófisis, el hipotálamo. Entonces, ¿qué trato de traducir con este pequeño prolegómeno? Trato de decirles que la semiología endocrinológica es examinar todo, como todo lo que en realidad estamos viendo en las rotaciones anteriores, pero en la semiología endocrinológica las manifestaciones sistémicas son bastante relevantes. Ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene un cabello delgado y se le cae, probablemente un hipertiroidismo sea la posibilidad diagnóstica que ustedes estén planteando dentro de lo que es semiología endocrinológica. O si viene un paciente con pigmentación facial y generalizada, Addison es la primera posibilidad que ustedes estarían armando como diagnóstico. No siempre es Addison, puede ser un Sheehan, que vamos a ver en este interview de síndromes hipofisiarios, la que también se puede hiperpigmentar. O aquella paciente que viene a la consulta diciendo que está bajando de peso y pese a comer mucho. Hipertiroidismo sería la primera posibilidad. O a la inversa, aquella paciente que dice que hago dieta pero sigo engordando. Hipotiroidismo sería esa posibilidad. O de repente pueden decir, el doctor Avilés ha salido del sol y está con casaca. Hipotiroidismo, ya me hicieron diagnóstico, ¿no? Entonces hay que ver todo lo relevante en los detalles desde el punto de vista sintomatológico y signológico, que les va a permitir a ustedes larvar buenos diagnósticos, desde los más comunes hasta lo más raro. Probablemente sus compañeros seguro le van a comentar si hay la posibilidad. Hoy día hemos visto 3 cosas raras, aparte del doctor Avilés, ¿ya? En el contexto, 1, hemos visto una paciente que venía por una sintomatología media extraña, no muy frecuente, estridor, doctor, se ha equivocado de capítulo, semiología respiratoria ya pasamos y con 20, estridor laringio, y la paciente viene con disnea, viene con disfonía, viene con disfagia, y ustedes dirán, doctor, ¿y qué raro tienes? Gastroenterológica, respiratoria, no, y otorrinolaringológica por la disfonía. No tiene nada de endocrinológico, pero en realidad tenía todo de endocrinológico. Una paciente que tenía una tumoración tiroidea que estaba comprimiendo el laringio recurrente, por eso hay disfonía, estaba comprimiendo la tráquea, por eso hay estridor laringio y disnea, y estaba comprimiendo la parte faringoesofágica, por eso hay disfagia o dinofagia. Diagnóstico final, tiroiditis de Riedel, una patología leñosa, petrosa, que simula un cáncer. Sus compañeros han quedado estupefactos, algunos han hecho oftalmos y tremor de manos, cuando han palpado la tiroides, lo han encontrado dura, pétrea, leñosa, indolora, nada, no se mueve, está congelado, un cáncer. Pero dio gracias por la paciente, una tiroiditis benigna llamada Riedel, leñosa. Luego nos fuimos haciendo un tour por ahí por los servicios de mi hospital y encontramos una paciente que estaba así. Primero, cuando la fuimos a buscar a su cama, no estaba. Ese es un signo clásico. Cuando vean una paciente en una sala de hospitalización y no está, ya tienen el diagnóstico. Hipertiroidismo. Nunca para en su cama. Para en la cocina nada más. ¿Ya? Por la hiperfagia. Tiene hambre, busca apetito. ¿No? Tiene bastante. Y no gana peso. Qué bueno, ¿no? Hay que tomar hormona tiroidea. ¿Ya? Y en el contexto, la vemos a la paciente
Y sus compañeros cuando la ven, la paciente está así, ¿no? Está a media que no nos ve, pero está mirando cómo somos, cómo estamos actuando, ¿no? Esa es la característica del paciente hipertiroideo, ¿no? Estupefacto, está viendo qué uno hace y luego ya va agarrando confianza, ¿no? Entonces, uno de sus compañeras le agarra la manito y ve que la mano le suda, una hiperdiaforesis o una hiperhidrosis. Y vimos un signo que probablemente lo han visto en todas sus rotaciones de semiología, desde semiología general hasta esta semiología endocrinológica. El eritema palmar. La paciente tenía eritema palmar, el signo de la bandera peruana, muy característica, muy notoria, que también se ve en hipertiroidismo, sobre todo en Grace Basser, como característica. Y aparte vieron las uñas, y las uñas las tenían desprendidas del lecho unguial, uñas de Plummer, el famoso signo de las uñas sucias, clásico paciente, ¿no? Doctor, voy al apodólogo, voy al pedicure, al manicure y nada, doctor, no me soluciona, se ensucian mis uñas. Hipertiroidismo Grace Basser, Plummer. Pero la uña tiene un contexto muy claro en estos pacientes tiroideos endocrinológicos. Una de ellas es la uña de Plummer, otro es otra uñita que luego seguimos al tour viendo más casos endocrinológicos, ¿no? Su compañero estaba completando su rotación, ya quería su nota, ¿no? Y fuimos a ver una paciente con una característica, le vimos la palma de la mano. Estábamos siendo gitanos hoy día, leyendo manos, no quiromancia, no. Viendo la mano, y vemos la mano de esta paciente pigmentada, hasta los surcos los tenía pigmentados. Era un Addison. Pero esta pacientita tenía una peculiaridad. Era un Addison con un IMC no tan bajo, que es característico del Addison. Era un paciente con un IMC un poquito con sobrepeso, porque tenía hipotiroidismo. Síndrome de Schmidt, que es lo que comentamos a sus compañeros. Estábamos viendo una enfermedad poliglandular, hipotiroidismo más Addison. Si encontraran ahí diabetes, 3, y si encontraran hipoparatiroidismo, las 4 enfermedades que dan enfermedad poliglandular. Y en el contexto, ¿qué se han dado cuenta de estos 3 ejemplos que hemos visto hoy día en menos de una hora? Seguro le dirán sus compañeros que la semiología endocrinológica es tan prolija. Yo podría decir que de todos los segmentos que están viendo ustedes, más el segmento posterior, que es semiología neurológica, es la que te da mayor información. Es muy vasto, muy prolijo, desde el cabellito hasta el último dedito o ortejo del pie derecho, te da información del diagnóstico. Y desde el punto de vista de todas las esferas, pacientes que vienen con palpitaciones, doctor, feocromocitoma, hipertiroidismo. Paciente que viene con pulso bajo, parvus tardus, doctor, hipotiroidismo. Paciente que le suda la mano, feocromocitoma, hipertiroidismo. Paciente que viene con hipertensión arterial, hipertiroidismo, feocromocitoma, Cushing, acromegalia, y ahí tienen los diagnósticos que te dan hipertensión arterial. O si le toman la temperatura, mire, estamos hablando solamente de funciones vitales. Paciente que viene con hipertermia, doctor, hipertiroidismo, feocromocitoma y aldosteronoma, enfermedad de Kohn. Paciente que viene con hipotermia, ahí está, el hipotiroidismo, sobre todo cuando llega en coma mixedematosa. O paciente que viene con trastornos menstruales, que vamos a ver en síndromes hipoficiarios, amenorrea, oligomenorrea y obesidad. Esa dualidad, amenorrea, obesidad, tiene que ver mucho con los síndromes hipoficiarios, sobre todo con los panhipopituitarismos, que vamos a ir larvando. Seguiríamos hablando toda la clase, 2, 3, 4, 5 horas, larvaríamos todo, porque la semiología endocrinológica afecta toda la economía del cuerpo. Bien, con este pequeño prólogo, ahora sí vamos a comenzar con el síndrome hipofisiario. Pero para entender el síndrome hipofisiario, tenemos que entender lo que ustedes han ido viendo en sus cursos pasados creo que se estudia desde bioquímica, de fisiología, desde histología, se estudian las células cromófagas, ¿no? Algunas células con algunas características, y estudiamos también la embriología,
la embriología para entender por qué una parte es adenohipófisis y la otra parte es neurohipófisis, sabiendo la relevancia que representa la adenohipófisis en el contexto de toda la regulación de las hormonas que ya han sido estimuladas por factores liberadores del hipotálamo, hipófisis. No podemos ser exentos de no hablar del hipotálamo, hay que darle una función especial. Y en ese contexto vemos aquí una serie de hormonas que tienen órganos blancos específicos, como por ejemplo la ACTH a nivel suprarrenal, la TSH a nivel tiroideo, la GH, hormona de crecimiento, lo que le faltaba a Messi cuando era pequeño, en el contexto de ello, a nivel de óseo, o la FSH, hormonas gonadales, FSH, LH, y la hormona luteinizante también como acción a nivel gonadal. Como ven, este es un gráfico muy práctico, muy sencillo, un pequeño recordaris a ustedes, porque esto nos va a permitir enfocar los cuadros, sabiendo que la hipofunción de la glándula hipofisiaria, en este caso de la adenohipófisis, me llevará a un déficit de ACTH, de TSH, de GH, de FSH, LH, y en el contexto, sabiendo el funcionamiento normal de cada uno de ellos, voy a traducir rápidamente la anomalía. Ejemplo del folículo estimulante, de la hormona luteinizante, tiene que ver mucho con la catanemia, habrá menorrea. Si hay déficit de hormona de crecimiento, habrá enanismo hipofisiario, famoso enanismo de Lerón, histórico, pulgarcito, ahí está el ejemplo. Y en el contexto TSH bajo, habrá cuadro de hipotiroidismo, pero como es de hipófisis, será secundario. Y ACTH, ahí está la hormona corticotrópica, que tiene que ver con funciones de aldosterona, cortisol, etcétera, y se manifestará con algunas características. Lo que estamos viendo, si hay déficit de ACTH, habrá hipoaldosteronismo, y si hay hipoaldosteronismo, habrá hipotensión. Si hay hipocortisolismo, habrá toda una serie de situaciones clínicas que se plasmarán en la parte clínica y en contexto. Y luego hablaremos algo de lo que es la neurohipófisis en el contexto. Y ahí tenemos dos sustancias importantes, una más importante que otra, la vasopresina y la oxitocina. La vasopresina, que a nivel del tubo colector de Bellini regula la homeostasis del agua. En el contexto, su déficit o un traumatismo o una sección del tallo portal hipofisiario conllevará a un paciente a una diabetes insípida, una serie de manifestaciones clínicas donde su sintomatología será poliuria, polidipsia. La oxitocina, que es una función mucho más circunscrita, menos generalizada a nivel uterino, tiene que ver más a nivel de la contracción uterina en una gestante en trabajo de parto. Y en ese contexto, esa es la idea, entender ello para luego entender la anomalía. Un ejemplo de lo mencionado, de lo anómalo, casi con el mismo gráfico extrapolado, es el Sheehan, el síndrome de Sheehan. Doctor, ¿no está en la copia eso? Sí, pues, para eso se viene en la tarde la clase. Y en el contexto, ahí está, doctor, ahí está, el Sheehan representa, le da la etiqueta, la carta de presentación a la hipofunción hipofisiaria. Tiene distintos términos: hipopituitarismo parcial, hipopituitarismo total, panhipopituitarismo. Son tres términos casi similares en el contexto. Si es parcial, doctor, parcial afecta a ACTH, GH, pero de repente respeta TSH, FSH. Si es total, afecta a todas las hormonas que tienen que ver con la hipófisis. Y en ese contexto el Sheehan representa al panhipopituitarismo. Digo representa porque es una de las causas más frecuentes. ¿Y cuál es el comportamiento? Justo le hablaba a sus compañeros del comportamiento de las enfermedades. Si uno conociera el comportamiento de las enfermedades, haría superdiagnósticos. Creo que no habría equivocación en hacer diagnósticos. ¿Y cómo es el comportamiento? Primero, es una paciente que ha tenido un parto aparentemente eutóxico,
pero en la situación del trabajo de parto, el alumbramiento produce un sangrado profuso, que puede conllevar ese sangrado ginecológico a una alteración hemodinámica que ustedes conocen como shock hipovolémico. Ese shock hipovolémico se ha demostrado que cambios mínimos de hipotensión puede isquemiar la circulación portal hipoficiaria, y es por eso que el Sheehan, eso es lo que representa. Entonces, tiene que haber una historia de un antecedente gineco-obstétrico con un parto cruento. Tiene que haber, para que ustedes planteen Sheehan como posibilidad de diagnóstico de panhipopituitarismo. Y el otro signo que se adiciona, o síntoma también, signo es cuando lo manifiesta y síntoma cuando yo lo verifico, es la agaláctea. La agaláctea. Doctor, nació mi hijito, sangré mucho, a los 6 meses ya no me venía mi regla y no le di de lactar, doctor, tuvo que usar lactancia artificial mi hijito. Y ahí se redondea la historia. Y estos pacientes, generalmente sus manifestaciones ya no le dan importancia a la ausencia de regla, ya no le dan importancia a la galáctea, pero 2, 3, 4, 5 años comienzan a tener frialdad, se le baja la presión, mareos, cambio de voz algunas veces, y esos síntomas muy vagos, muy inespecíficos, pero ahí se está alarmando el Sheehan. Y en algunas oportunidades el paciente comienza a tener unas manchitas faciales, tipo melasma o cloasma, relacionado a la CTH, la hipotensión, la frialdad de manos, relacionado a hormona tiroidea, pero ya la menorrea en el contexto son las posibilidades. Si no hubiera la situación clínica del antecedente gineco-obstétrico, habría que buscar las 55 causas más de panhipopituitarismo. No se preocupe, vamos a decir 50. ¿Ya? Uno es trauma. Un paciente que tiene un trauma encefalocraneano puede hacer un panhipopituitarismo o un hipopituitarismo. O una paciente que hace una infección neurológica, un virus como una encefalitis viral tipo herpes, o una bacteria o tipo tuberculosis, etcétera, también puede desencadenar un hipopituitarismo. O anomalías ya adheridas desde la genética, como el craniofaringioma, o adheridas como el síndrome de silla turca vacía. No es que no esté la pituitaria, esa es una de las anécdotas clínicas semiológicas bien raras, ¿no? Le tomas la plaquita o la tomografía y no ves la pituitaria, por eso le llaman la síndrome de la silla turca vacía. Es una alteración del líquido cefalorraquídeo, una herniación a nivel de la silla turca, que produce también panhipopituitarismo. Y como vamos a ver más adelante, múltiples causas, pero quiero que entiendan que esto representa la hipofunción de la hipófisis. Ahora sí, entramos de lleno a algunas características más. Si habrá hipofunción, habrá hipopituitarismo, que puede ser también relacionado a problemas hipotalámicos. No se olviden, también se puede llamar en ese contexto. O también puede haber hiperpituitarismo, sobre todo relacionados a adenomas hiperfuncionantes. Y aquí tenemos al que representa ello, a la acromegalia. Y cuando tengan acromegalia, macroadenoma hipoficiario es una de las posibilidades diagnósticas muy relevantes. ¿Y cuál es la historia? ¿Cuál es el comportamiento? Es fácil diagnosticar una acromegalia con gran prognatismo, con gran hiperostosis, orejas grandes, labios gruesos, lengua grande. Es sencillo, pero hay que diagnosticar precozmente cuando el paciente no tenga esas alteraciones irreversibles, como la acroesclerosis o la mano en pala, mano grande. ¿Cómo puedo diagnosticar muy sutilmente un pródromo, un inicio de una acromegalia? Muy sencillo, los trastornos visuales. El paciente, años anteriores, viene con problemas visuales, diplopias, escotomas, pero lo que es más relevante en un macroadenoma hipoficiario es problemas de campos. Doctor, yo veo de forma central, pero no veo por aquí.
y uno hace una evaluación sencilla, no necesita una prueba campimétrica especializada, computarizada, hace la prueba de los cuentadedos, le hace tapar un ojito, del otro cuánto hay, 2, 3, 4, y en el contexto se da cuenta que hay una alteración de los campos. Acuérdense que una manifestación oftalmológica es la hemianopsia bitemporal. Y la fisiopatología es muy sencilla, más que fisiopatología es acordarnos de la neuroanatomía. El quiasma óptico, y ahí está la pituitaria, crece, comprime. Al comprimir, justamente comprime la decusación del quiasma. Por eso hay hemianopsia bitemporal y se respeta la visión nasal o visión tubular, que es una de las formas características. Entonces, del hiperpituitarismo, el que representa es la acromegalia por un macroadenoma hipoficiario. Pregunta de examen. Y el hipopituitarismo, el que representa el Sheehan, o síndrome de Sheehan. Rápidamente hablamos de hiperpituitarismo y encontramos una serie de relevancias, ¿no? Adenomas localizados, por supuesto, en el lóbulo anterior, y si afecta exclusivamente un determinado componente de células, habrá hiperfunción de esas células afectadas. Se relaciona a hiperplasias, carcinomas, y también puede ser problemas superiores como trastornos hipotalámicos. Según la hormona que producen, un ejemplo, la prolactina, un prolactinoma, paciente que venga con cefalea, síntoma prodrómico cardinal, cefalea, y dentro del examen clínico encuentran galactorrea, prolactinoma es una de las posibilidades diagnósticas a plantear, y estaríamos hablando también de un hiperpituitarismo. O también de la hormona de crecimiento, que es la acromegalia, pero si fuera menos de 18 años, antes del cierre del cartílago epifisiario, sería un gigantismo la posibilidad diagnóstica también a plantear. Ya este gráfico es mucho más llevadero, luego de haber presentado dos iconografías anteriores, donde se ve la circulación portal hipoficiaria, hipotalámico hipoficiaria, y el componente de las hormonas, Un detalle más que siempre es motivo de pregunta de examen. Ya les conté el chiste a sus compañeros que tienen en la mañana, no lo voy a hacer como acróstico porque, ni como mnemotecnia, porque la mnemotecnia es un poquito, tiene un argot verbal un poquito fuerte. Seguro sus compañeros les van a contar cuál es la mnemotecnia, pero acuérdense de hormona de crecimiento, ¿no? En el contexto. Y esto justamente está, la mnemotecnia justamente está formado por esta secuencia, ¿no? Si le preguntan cómo se inicia la hipofunción hipoficiaria, justamente esa es la secuencia, ¿no? Hormona de crecimiento, hormonas gonadales, hormonas TSH estimulantes y ACTH. Ya les contarán sus compañeros cuál es la mnemotecnia que usamos para recordarnos esa secuencia. Y siempre preguntamos, siempre es motivo de pregunta de examen, la secuencia en la cual se alteran las hormonas. Igual aquí otro gráfico, porque el síndrome de Sheehan es el tema a aprender en cuadros de síndromes hipoficiarios, igual que el paciente con acromegalia, ¿no? Amenorrea, agalactia, insuficiencia renal secundaria, que tiene una característica para discernirlo del Addison primario, la pigmentación. Generalmente el Sheehan o la insuficiencia adrenal secundaria no da hiperpigmentación. No se sorprendan que puedan encontrar más que hiperpigmentación, hipopigmentación. Vitíligo es un representante de ese contexto, pero no siempre vitíligo ve insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, sino también diabetes, hipotiroidismo, sobre todo Hashimoto, y también hipertiroidismo, Gray-Paserov sobre todo. Son las 4 entidades endocrinológicas que pueden tener vitíligo o hiperpigmentación. Igual en el hipotiroidismo secundario, hipoficiario, no hay generalmente macroglosia. Generalmente no hay mucha madarosis, que es el tercio externo de las cejas. Y no hay mucha miocardiopatía mixedematosa. Son los 3 puntos clínicos que ustedes
Tienen que discernir para decir hipotiroidismo primario de secundario. Por ahí van a levantar la mano. Doctor, las hormonas. Si tengo TSH alto y T3 y T4 bajo, eso, doctor, es un hipotiroidismo primario. Si tengo o no tengo alterado eso, probablemente sea secundario o terciario. Pero no, yo les estoy hablando desde el punto de vista clínico, semiológico, lo que tienen que ustedes que trabajar ya en estas últimas semanas, que está por como epílogo el curso. La clínica, el laboratorio, es sencillo saber que tiene diabetes tomándole una glucosa. Pero uno ve el paciente, INC alto, poliuria, polidipsia, usted tiene diabetes. Ve a un paciente con esoftalmos, temblor de manos, es más fácil que decir tiene T3 y T4 elevadas y TSH en 0. El laboratorio es consecuencia de la clínica, no al revés, por favor. La presión, importante también. Clasificación de los adenomas hipoficiarios, de acuerdo al tamaño, macroadenomas y microadenomas. Del punto de vista clínico, generalmente mayor efecto de masa, mayor cefalea, vértigos, hipertensión endocraniana, alteración de los hemicampos, náuseas, vómitos. O sea, más grande la masa, mayor sintomatología. Probablemente un microadenoma o masas mucho menos pequeñas que ello, probablemente sean pauciasintomáticos o asintomáticos. Y en realidad los hallazgos son casualomas, o sea, de chiripa, ¿no? Le tomas una resonancia y encuentras ahí un microadenoma. Pero generalmente la relevancia clínica es cuando son macroadenomas. Y miren cuán importante es ello también, porque también para que posteriormente, cuando ustedes vean la conducta terapéutica, las conductas terapéuticas algunas veces son distintas en el abordaje de la neurocirugía. Una estadística de adenomas hipoficiarios, el 10% son neoplasias intracraneales, un hallazgo incidental, miren, incluso en biopsias, ya no tiene chiste, ¿no? En tomografía y resonancia, algunas veces también. Y el grupo etario de 30 a 50 años, y en un 3% están relacionados a los MENS, que son los grandes síndromes de endocrinopatías múltiples. Se brincan hiperparatiroidismo, feocromocitoma, cáncer medular, por ahí se meten enfermedades. Eso es endocrinopatías múltiples. Y los cuadros poliglandulares se relacionan a hipofunción. Y los MENS se relacionan a hiperfunción. Esa es la gran diferencia, no se olviden. Y miren, un 3% está asociado a adenomas hipoficiarios. Algunas alteraciones genéticas, como mutaciones, oncogenes, porque es parte en realidad de la revisión teórica, incluso mucho más relacionado a los MENS, o sea, endocrinopatías múltiples. La macroscopía, como ven, bien circunscrita, confinada a la silla turca, algunos no encapsulados, algunos son invasivos, de hecho que si son muy invasivos, mayor deterioro y habrá otras manifestaciones neurológicas como movimientos extrapiramidales, reflejos alterados como hiperreflexia, Babinski, todas esas cositas que ustedes verán en el último segmento de semiología, que es la parte neurológica, pero quiero que entiendan todos esos hallazgos. Aquí algunas iconografías justamente para explicar ese problema de los campos, de las semianopsias bitemporales, ¿no? Pruebas, actualmente hay pruebas sofisticadas como resonancias con gadolinio, TEMS, que me permite hacer superdiagnósticos imaginológicos, pero siempre concatenado primero a un contexto clínico del paciente. Si no, haría a todos resonancia y ahí encontraría casualomas, y no es el objetivo. Un corte cerebral, por supuesto, de una necropsia ya, y vemos ahí el gran macroadenoma, ¿no? Incluso con una tinción. La microscopía, hay una serie de características histológicas del adenoma hipoficiario, donde la reticulina es escasa, en su citoplasma hay a las tinciones acidófilas, basófilas. Aquí están las histologías del adenoma hipoficiario en diferentes tinciones.
con hematocilina y eosina. Y entramos a lo que nosotros hemos venido esta tarde, ¿no? Para despertarnos un poquito, ¿no? Estamos marea posalcalina, ¿no? Sueño. Y en el contexto vemos características muy relevantes, ¿no? El paciente tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico. Esto sí es regla de oro. Cuando a nivel hipoficiario hay alteraciones de las hormonas gonadales, es hipogonadotrófico. Cuando afecta el órgano blanco, hipergonadotrófico. Son los términos a usar. Y ahí tenemos a Klinefelter, al Turner, como ejemplos, ¿no? Para que discierne. Esto es un hipogonadismo hipogonadotrófico porque tiene un macroadenoma hipoficiario. Si hubiera sido de órgano blanco gonadal, sería hipergonadotrófico. Y hablaríamos de otro cuadro clínico. Acá vemos una acromegalia bien relevante, ¿no? Con características muy conocidas, esos cambios somatométricos en el paciente hasta llegar a un extremo irreversible. Como le digo, poco hacemos con tratamientos con octreotide, cirugía transesfenoidal, con respecto a estos cambios ya somatométricos que son casi totalmente irreversibles. Habría que haber encontrado los hallazgos en este interview, donde el paciente de repente tenía mareitos, ver por qué tiene mareos, ver por qué tiene dolor de cabeza, ver por qué tiene tinnitus, por ahí larvar, y creo que estaríamos mucho más contentos que llegar a un diagnóstico en este extremo del paciente. Y miren, el paciente llega a la unidad de nuestra emergencia con un cuadro de una cetoacidosis diabética. Y aquí también hacemos ejercicio clínico. ¿Qué endocrinopatías, aparte de la diabetes, dan hiperglicemia? A la cabeza, acromegalia, hipertiroidismo, feocromocitoma, Cushing. Creo que son las 4 más importantes, porque hay otras endocrinopatías que también dan hiperglicemia, pero son las 4. Y acá ven una más, ¿no? De ese contexto. O sea, esa cetoacidosis diabética en realidad es relacionada a su hiperglicemia por acromegalia. Y esos cambios somatométricos tienen que ver con la hormona de crecimiento. Esa formación de la nariz, esas alteraciones del maxilar inferior, esas alteraciones de las piezas dentarias, como vemos ahí, que se llama diastema, también tiene que ver con todos esos cambios. El paciente llegó en ese estado, un cuadro severo, pero felizmente salió de la cetoacidosis diabética, por acromegalia, por supuesto. Vemos estos cambios también notorios de perfiles. Bueno, evaluar el perfil del paciente, donde se evidencia notoriamente el prognatismo. Ese apósito que tiene ahí es porque se le puso un catéter venoso central. Se ve la mano engrosada, acartonada. Otro detalle más, los pacientes tienen un tinte lustroso. En el caso del paciente no, porque estaba deshidratado, pero un acromegálico normal tiene tinte lustroso porque hay una hipersecreción, hay una hipertrofia de las glándulas sudoríparas, libera bastante grasa a nivel de la piel. Y una característica también es la atrofia de los interóseos, que estoy seguro lo están viendo desde lejos, están viendo los interóseos, incluso se ven los lumbricales, qué alucinante, ¿no? ¿Ya? Y en el contexto, eso es importante porque a mayor atrofia, mayor tendencia a ser síndrome del túnel carpiano. Justo también hemos visto a la misma paciente que tenía adormecimiento de manos, bilateral, hormigueo, y eso es relacionado a un síndrome del túnel carpiano, una compresión del canal mediano. Volvemos a hacer ejercicio clínico. ¿Qué endocrinopatías dan túnel carpiano? Y a la cabeza, acromegalia. Segundo lugar, hipotiroidismo. Tercer lugar, diabetes. Cuarto lugar, obesidad. Ahí tienen las patologías endocrinológicas que dan túnel carpiano. Doctor, no me entran los zapatos, no me entran los guantes. Una serie de características y acá seguimos viendo esta anomalía. Los cambios somatométricos, usamos antecedentes o fotos antiguas para hacer las comparaciones y ver esos cambios dismórficos, somatométricos, faciales. Aquí también se ve diastema en el maxilar inferior, la macroquilia, el labio engrosado, característico, pero no patognomónico de acromegalia, porque también se puede ver en
hipotiroidismo. En hipotiroidismo. Y en el contexto también el prognatismo. Y miren la paciente con qué historia viene. Viene con cefalea, mareos y crecimiento progresivo de la base nasal, una nariz platirrina, ensanchada, con fosas nasales amplias. Solo 2 endocrinopatías te dan esa característica, el acromegálico más notoriamente y el hipotiroidismo. Entonces, como ven, los detalles, el ser exhaustivo, muy prolijo en cada situación clínica, desde el cabello, los dientes, el maxilar, los ojos, me podría alargar un mejor diagnóstico en la paciente. Igual las manos, donde tiene las manos grandes, manos toscas, le llama también, acartonadas, con atrofia de interóseos, con una serie de características que lo hace más relevante al paciente. Estos cambios sí son mucho más notorios por la diferencia, pero quiero que entiendan, mira, tiene 43 años, la edad de doctora Avilés, y en el contexto, miren, parece que fueran 2 pacientes distintos, y en el contexto, eso se llama progeria. La progeria es la vejez prematura. ¿Qué patologías hacen progeria desde el punto de vista endocrinológico? Provecho, doctora. ¿Ya? Y en el contexto, 3. Acromegalia, hipotiroidismo y Sheehan. Son las 3 patologías que no está de acuerdo en su fisonomía a su edad. Y esto es una evidencia de esa situación progérica, ¿no? Y vemos esos cambios, esos rasgos en la paciente. Y hay un detalle más: la pigmentación, que no es exclusivo del Addison. El acromegálico también se puede hiperpigmentar, como están viendo ahí la diferencia. También se pigmenta el acromegálico. Bueno, sus compañeros ya no tuvieron la oportunidad de ver porque por el tiempo. Justo hoy día a las 2 de la tarde se fue de alta un pacientito varón que hospitalicé, que vino con insuficiencia cardíaca, edemas, insuficiencia cardíaca, crépitos, ingurgitación yugular, en un fondo de un paciente acromegálico, ¿no? Y ahora la buena pregunta, ¿no? ¿Por qué el acromegálico hace insuficiencia cardíaca a gasto alto? Muy sencillo. Esa acroesclerosis, esas extremidades grandes que tiene el paciente, tiene que nutrirse. Ustedes se acuerdan del osteoplasto, del osteocito, de los canales de Havers, toda esa situación histológica conocida, tiene que nutrirse. Entonces, cuando el hueso crece, forman fístulas para nutrirse. Y esas fístulas hacen un aumento de la precarga. Esa es la fisiopatología por la cual el paciente acromegálico hace ICC. Igual las manos grandes, incluso presentó crecimiento de pies, no le entraban las medias. El paciente tiene 40 años, parece de 60, parece mi abuelita. Y en el contexto, miren esa progeria. Cada paciente es distinto. De todos los presentados de acromegalia, la que más progeria tiene, la que más vejez prematura tiene. Eso también puede ser el eslabón para que ustedes les lleve a un diagnóstico un poco mucho más certero. Las manos gruesas, mano en pala que le llaman, ¿no? Y en el contexto también se compara las manos con el examinador o la examinadora y se nota evidencias. Otra situación clínica: los pacientes endocrinológicos hacen tendencia a artrosis, y las 2 endocrinopatías que tienen mayor tendencia a artrosis, la que estamos viendo, acromegalia y también la diabetes. Si uno tomara una placa de manos de un paciente acromegálico, encontraría el famoso signo de la foramina, que es un signo patognomónico que se ve a través de la interfalángica distal. La macroglosia es otra situación. Y miren, el líbido, doctor, no puede tener hijos. Acuérdense del hipogonadismo hipogonadotrófico algunas veces, el líbido, algunas características, visión borrosa, doctor, es un macroadenoma, problema de hemicampos, hemianopsia. Tiene que interpretar. La interpretación en medicina me lleva al éxito del diagnóstico. No lo olviden, muchachos. Y en el contexto, la macroglosia,
Pero él viene porque dice, doctor, tengo la lengua grande, porque el paciente no sabe discernir si es una lengua grande o lengua pequeña, si es una microglosia o es una macroglosia. El paciente viene con esta historia. Doctor, me atoro cuando degluto mis alimentos, incluso cuando tomo líquidos me atoro, tengo dificultad. Y el dato más relevante de la macroglosia es la roncopatía. Los pacientes que tienen macroglosia generalmente roncan en la noche y duermen con la boca abierta. Esa es una característica o un dato indubitable de que la lengua la tenga grande como posibilidad. Y entramos al Sheehan, al hipopituitarismo, disminución de la secreción de hormonas hipofisiarias, que también, miren, ese término de hipopituitarismo engloba tanto hipotálamo como hipofisiario. Pregunta de examen, también eso es bastante relevante. Aparece cuando el parénquima de la glándula se ha perdido en un 75%. Por eso antiguamente le llamaban la apoplejía hipofisiaria, que es un término que se ha dejado poco a poco en desuso. Cuando observamos un hipopituitarismo con disfunción de la hipófisis posterior, generalmente es un signo de falla hipotalámica, o sea, por embriogénesis. Acuérdense de la bolsa de Randke, que se relaciona más a este componente justamente que dice, miren, la hipófisis posterior, doctor, diabetes insípida, que no sería una característica, ¿no?, de una falla. La mayoría de casos se da por procesos destructivos, tumores, metástasis, infecciones, infiltraciones, isquemias, como el Sheehan, justamente es en el contexto. Y las causas pueden ser congénitas, adquiridas. Si le preguntaría a su examen, un hipopituitarismo congénito o panhipopituitarismo, ahí está el craniofaringioma, como carta de presentación, no se olvide. Etiologías tumorales, iatrogénicas, doctor, iatrogénicas, o sea, quiere decir probablemente una cirugía. Por ejemplo, le hago un ejemplo, ¿no? Un paciente que viene con una tumoración cerebral, un astrocitoma, que es el tumor más frecuente, que aparece generalmente entre los 30 y 40 años, sus síntomas cardinales, cefalea y convulsiones, le diagnostican un astrocitoma y el neurocirujano dice, hay que operar. Entonces hacen una exéresis del tumor y ahí dañan estructuras adyacentes. Esa es una de las causas. Neurocirugías invasivas. Autoinmune, ¿qué, doctor? La hipófisis igual que el riñón, igual que la tiroides, igual que la piel. ¿Hay fenómenos autoinmunes? Sí. La hipofisitis autoinmune, que también es una causa de panhipopituitarismo. Vasculares, infecciosas, ahí están las tuberculosis, granulomatosas, ahí está la sarcoidosis. Hace 4 o 5 años vi un caso bien inusual, les voy a contar como anécdota, un paciente que viene pigmentado. Yo dije, ya me doblé, es Addison. Pero cada día aprendemos medicina y gracias a ustedes por esa motivación que me dan de seguir viendo casos, porque la docencia te da esa palestra para poder ver más casos. Entonces, no era Addison. No tenía astenia, no tenía fatiga. Síntomas cardinales del Addison: astenia, fatiga, cansancio, sueño, anemia. Ese es lo que le da lo que te redondea el diagnóstico. Pero tenía pigmentación. Y le digo, saque la lengua. Y no tenía lengua pigmentada. Estaba en mis ojos viendo una hemocromatosis. Y la hemocromatosis, que es una alteración de la alteración del fierro, que produce cirrosis, que produce miocardiopatía, disfunción testicular, puede producir también hipopituitarismo. Pigmentación con hipopituitarismo puede ser hemocromatosis, mucho más si el paciente tiene alteraciones del hierro. Ahí están adenomas hipofisiarios funcionantes como los prolactinomas, los somatotriponomas, los corticotropinomas, una serie de situaciones, o los peripituitarios, craniofaringiomas, meningiomas, gliomas, metástasis, como ven, posquirúrgicas, hipofisitis, Sheehan, abscesos,
congénitas como el síndrome de la silla turca vacía. Mi última silla turca vacía hace 3 años. Me acuerdo de la señora Esther, una pacientita de 44 años que viene primero por sobrepeso, dolores de cabeza, mareos, que le subía la presión, que le bajaba la presión, tenía mucho frío en verano, o sea, tenía signos de hipotiroidismo, se hizo una menopausia precoz, o sea, todo un contexto, un síndrome de silla turca vacía que estaba cursando con insuficiencia suprarrenal secundaria e hipotiroidismo secundario. Esa es la historia, no se olviden. Paciente con cefalea, obesidad, más de 40 años, una posibilidad que se puede detectar también un síndrome de silla turca vacía, pese a ser congénito. El Sheehan, que es el hipopituitarismo posparto, es la historia donde hay una necrosis por ese sistema portal hipoficiario, una circulación muy especial que es bastante sensible a esos cambios de presión, por la hipotensión prolongada, por la metrorragia. ¿Qué es la metrorragia? Sangrado profuso, fuera de la catanemia algunas veces, la metrorragia. El síntoma cardinal, la agalactia y la menorrea. No se olviden, agalactia, menorrea, piensen en Sheehan. Miren, es un término muy vetusto, del año 1937, ¿no? La epidemiología, miren, ha disminuido porque la ginecobstetra, la obstetriz se ha preocupado bastante en el CPN, no es el canal, no, control prenatal, ¿no? Y en el control prenatal han visto todos los factores de riesgo para evitar sangrados profusos durante el trabajo de parto, posparto, que ha permitido disminuir la incidencia de Sheehan. Ahorita les voy a mostrar un trabajito que hicimos hace muchos años en el hospital, mi hospital, donde hicimos una revisión de Sheehan. Y algunos estudios epidemiológicos también, pero como ven ha ido disminuyendo porque se está haciendo prevención, se está haciendo educación, concientización, que es clave para prevenir enfermedades u eventos. Hasta ahora, 2016, 4 de la tarde, no se sabe todavía claramente toda la fisiopatología. Se dice que es el infarto secundario, la pituitaria, no se sabe si es un vasoespasmo, si es una trombosis o una comprensión vascular, ¿no? Ahí están las referencias, siempre basamos nuestra literatura en medicina basada en evidencias, y ahí está, ¿no? La patogénesis, hay una hiperplasia del lactotropo durante el embarazo, que produce un aumento de la glándula pituitaria. Esa es una pregunta de siempre, ¿no? Me la hicieron cuando yo era alumno y llevaba ginecobstetricia. ¿Qué glándula aumenta de peso en el embarazo? Ya tienen una. La otra es la tiroides también, ¿no? Pero ahí tiene una. Y en el contexto también, ¿no? Mecanismos de las células endoteliales, la agregación plaquetaria. Se dice que hay una explicación autoinmune que tampoco está clara, de anticuerpos antipituitarios, pero en realidad todavía hasta el año 2016, en la cual estamos, no hay nada totalmente claro. La clínica sí es clara, ¿no? Como ven ahí, puede ser un hipopituitarismo parcial o total. Seguimos diciendo que vemos enfermos y no enfermedades. Y en el contexto es una mujer con historia de hemorragia posparto, la falta de lactancia, amenorrea, o incluso, no siempre amenorrea, sino oligomenorrea después del parto, te conlleva a pensar que la paciente probablemente tenga un Sheehan. Ahí está, historia posparto, lactancia insuficiente, hipopigmentación, ¿no? Astenia, una serie de sintomatologías que se pueden presentar, muy vasta, muy vasta. Una pequeña revisión de un estudio colombiano donde se ve, por ejemplo, amenorrea y agalactia, pero también, miren, pérdida del vello pubiano. Doctor, se me ha caído el vello, tengo piel seca, ¿no? Despigmentación, poco apetito, intolerancia al frío, una serie de sintomatologías que están ahí cercanas en forma de presentación. Ahí está. Y este es siempre el contexto, la secreción de hormonas de crecimiento y la prolactina, ¿no? Las deficiencias de cortisol pueden ser variables del 50 incluso al 100%.
disfunción de la adenohipófisis, hay un hipotiroidismo secundario, disfunción de la neurohipófisis en un 5%, o sea, puede haber diabetes insípida. El diagnóstico es la historia clínica. La historia clínica. Luego ustedes tipifican en un plan de trabajo prolactina, T3 libre, T4 libre, TSH, cortisol, una serie de pruebitas que te van a ir, digamos así, redondeando el diagnóstico. Diagnósticos radiológicos, para ver, por ejemplo, el síndrome de silla turca vacía, alteraciones hematológicas que se pueden presentar en un Sheehan, diagnósticos diferenciales, como presentación. Rápidamente, este es un estudio que se hizo en el hospital, miren, ya no nacían todavía, y en el contexto, y ahí está, ¿no? Un estudio de 16 a 70 años, la conclusión, ¿no? Miren, amenorrea como síntoma cardinal, y a galácteas, casi cercano, amenorrea, galáctea, no hay pierde. Literatura Hospital Loaiza, literatura extranjera, no cambia, no ha cambiado desde el año 92 al año 2016. Dentro de los electrolitos puede haber una alteración del sodio, hiponatremia, pero es más de hipotiroidismo primario la hiponatremia, más que de Sheehan. Y el potasio generalmente se mantiene dentro del rango. Conclusión de este pequeño estudio: en todos los pacientes hubo algún grado de disminución de la secreción láctea y ciclo menstrual, no hay pierde ahí. Hubo grados variables, cada paciente es distinto, responde de forma diferente a la enfermedad, una genética única. Y en el contexto ahí vemos grados variables de hipotiroidismo, de hipogonadismo, de hipocortisolismo. Y aquí vamos a ver rápidamente, para que ya quede bien claro que la hipofunción de la hipófisis es hipopituitarismo, es probablemente Sheehan a la cabeza como parte del diagnóstico. Ahí está, es una pacientita que ingresa con trastorno de conciencia, miren, y conducta. Parece un paciente neuropsiquiátrica. Y en el contexto se encuentra que es un Sheehan, pero uno ve la fase de la paciente, ¿no? Tiene zonas de hipopigmentación y zonas de pigmentación, sobre todo en las partes de las chapetas, ¿no? Si lo notan, se dan cuenta, ¿no? Y ven ahí una masa celar. Una paciente mucho más notoria porque tiene cejas ralas, algo abotagada, y también se demuestra una masa celar con panhipopituitarismo. La palidez, la anemia, es otra carta de presentación de las endocrinopatías. Anemia, hipotiroidismo primario, secundario, anemia, Addison, anemia, hipotiroidismo con macrocitosis, justo el paciente que hemos visto hoy día, anemia, el hipertiroidismo por hiperconsumo de vitamina B12, anemia megaloblástica. Son las patologías endocrinológicas que cursan con anemia. Y hay dos que cursan con policitemia. Más frecuentemente el Cushing y en segundo lugar algunas veces el feocromocitoma. Y en el contexto, esta diapositiva se pasó, me emocioné. Ahí está el Sheehan, ahí está, miren las cejas ralas, el color, estoy seguro que de lejos lo están viendo mejor. Sí, doctor, tiene dos tonalidades su fase, zonas pálidas y zonas de pigmentación. Y van a ver, si tienen la oportunidad de ver un Sheehan, la hipopigmentación de los párpados. Es una característica, yo le llamo el signo del oso panda. ¿Ya? Paciente mujer de 48 años con historia de amenorrea postparto, ahí está la historia. Ingresa después de 15 años, miren, con síntomas de insuficiencia suprarrenal, o sea, astenia, fatiga, cansancio, frialdad y consecuencia de un panhipopituitarismo postparto. Otra pacientita donde lo que quiero relevar a ustedes o revelar a ustedes es la ausencia de vello axilar pubiano, que es la característica de los pacientes con Sheehan, ausencia de vello axilar y pubiano. Por supuesto, tienen que descartar una patología, la cirrosis. La cirrosis también da ausencia de vello axilar y pubiano, como estigma hepático. Fase característica, algo abotagada, pero no es renal, la palidez, la pigmentación a nivel de las alas de la nariz, escasas cejas, pero la ausencia de vello axilar y pubiano y la historia de amenorrea y agaláctea probablemente te redondean esa ecuación de diagnóstico. Miren, esta paciente también, zonas de palidez con zonas de pigmentación, esto es Sheehan. Las cejas también ralas, sobre todo en la parte del tercio externo, y viene con trastornos de conducta.
Me acuerdo que una señora de 45 años, ya el esposo lo está llevando al psiquiatra, doctor, el climaterio, la menopausia, no sé qué hacer con mi esposa, ya se imagina, ¿no? Y en el contexto era un Shihan. Le dimos hormonas tiroideas, le dimos cortisol, y el esposo se estaba quejando, ¿no? Por otra cosa. Y miren, igual, de lejos se ve mejor, palidez, con pigmentación en las partes cigomáticas y la ausencia del vello axilar. Y la historia de la metrorragia o la hemorragia. Esta es más notoria del contexto. Palidez con pigmentación, melasma. Saca la lengüita a la paciente, pero tiene la historia de la láctea, para demostrar que generalmente en hipotiroidismo secundario no hay macroglosia. La macroglosia es más de hipotiroidismo primario, no se olviden. Otra pacientita, miren, con esa palidez, ¿no? Ese cansancio. Hay una característica del paciente, la apatía, la abulia, del hipotiroidismo, del Addison, el desgano. Cuando le quieres entrevistar, como han evidenciado sus compañeros, no quieren hablar, son negativos, anhedónicos, no tienen ganas de nada, ya se imaginan, ¿no? Una situación. Y miren, la paciente viene con una historia de hemorragia posparto, oligomenorrea, galactia, y viene con hiponatremia. Carta de presentación, hiponatremia. Cuando vean hiponatremia, primero, hipotiroidismo primario. Segundo, Shihan en frecuencia. Hiponatremia, sodio bajo. Otra pacientita que tiene, ahí está, paciente con insuficiencia suprarrenal de hipotiroidismo, pero este es primario, este es un Schmidt, parecido al caso que han visto hoy día sus compañeros. Y miren, tiene galactorrea por una hiperprolactinemia, que la primera causa es prolactinoma. La pregunta clásica, ¿no? Si hay una sección del tallo hipoficiario por una iatrogenia, ¿cuál es la hormona que aumenta? La prolactina, la PRL. Pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. Bien, la apoplejía hipoficiaria, que no es el tema de hoy, el síndrome de silla turca vacía, un agrandamiento de la silla turca sin tejido hipoficiario, la fisiopatología, la anomalía anatómica es generalmente a nivel del líquido cefalorraquídeo. Esa reacción hace que el líquido cefalorraquídeo se meta en vagine y en el contexto produzca o simule una silla turca vacía. Otras causas como neoplasias, etcétera, ¿no? Acá, ahí está. Un hipopituitarismo, ya hemos visto en ese contexto, déficit de hormonas de crecimiento, retraso de la talla baja, una serie de situaciones, déficit de gonadotropinas, pubertad retrasada, en hombres infertilidad, impotencia, en mujeres amenorrea, oligomenorrea, baja de líbido, etc. La TSH, retardo del crecimiento, en adultos intolerancia al frío, fatigabilidad, piel seca, como características, si se fueran exclusivas, pero en realidad no vemos déficit exclusivo, sino una mezcla de déficit de hormonas. Ejemplo, un déficit de ACTH agudo, debilidad, astenia, dolor abdominal. Un síntoma muy frecuente en endocrinopatías. La diabetes por gastroparesia diabética da dolor abdominal. El hipertiroidismo por tirotoxicosis da dolor abdominal. El hipotiroidismo por pseudoobstrucción intestinal por constipación da dolor abdominal. Igual, el Addison, la insuficiencia suprarrenal, también da dolor abdominal, como están viendo. Entonces, no se olviden las características. Otros déficits, como déficit de prolactina, déficit de vasopresina, diabetes insípida, y una serie de situaciones clínicas como craniofaringioma, enfermedades infiltrativas y metástasis. Estudios de laboratorio, que en realidad no es mi objetivo de la clase. Acá vemos un paciente con hipopituitarismo, con regresión de caracteres sexuales secundarios, ausencia de vello, hipotiroidismo, que tiene una piel seca y amarillenta, esa piel cetrina, una piel amarilla, pseudoictérica, debido a que hay un aumento de vitamina A, de caroteno, y el caroteno pigmenta la piel falseando una icteris. ¿Dónde se ve ello? Diabetes. ¿Dónde se ve ello? Hipopituitarismo. ¿Dónde se ve? También se ve acromegalia, pero más en el contexto diabetes, hipotiroidismo son las causas más frecuentes de carotinemia, pseudoictericia. Tratamiento no es el objetivo.
las patologías de la neurohipófisis, la diabetes insípida. Puede ser total o parcial, la central neurogénica y la parcial nefrogénica. Ambos hacen poliuria, polidipsia. La medicación es distinta. Etiologías idiopáticas, o sea, no se sabe, genéticas, neoplásicas, metástasis vasculares, quirúrgicas, traumáticas, como diagnósticos. La nefrogénica, genética, trastornos hidroelectrolíticos, la hipocalemia y la hipercalcemia. ¿Cómo se explica que la hipercalcemia, la hipocalemia hagan diabetes insípida? Es netamente fisiología. Compiten con la coporina, que es la coporina 2, y en el contexto se mete el calcio, llega el ADH y ya no se puede meter porque está el calcio ahí. Entonces hay diabetes insípida y hay poliuria. Igual se mete los receptores del potasio, ya no se puede acoplar el ADH que llegó de la neurohipófisis, por eso hay poliuria. Entonces la hipocalemia y la hipercalcemia, eso es su mecanismo por la cual hacen poliuria. No solamente es diabetes, poliuria. No solamente es diabetes insípida, poliuria. Ya tienen hipocalemia, ya tienen hiperparatiroidismo con hipercalcemia como diagnósticos más de poliuria. Manifestaciones clínicas, histación brusca, poliuria, polidipsia, cansancio, fatiga, adinamia, baja de peso, como situaciones. En la gestación también se puede exacerbar y presentar, ¿no? La ADH es degradada por la vasopresina placentaria, se inicia en el parto en el tercer trimestre del embarazo, la ADH se encuentra disminuida, pero luego se restaura 4 a 6 semanas después del parto. La inversa, esta es la secreción inadecuada, inapropiada de HAT. En el contexto, si en el otro había falta de ADH, aquí hay exceso de ADH. Entonces, siempre se pregunta, ¿cómo está la orina? Oliguria, pues no, disminución del volumen urinario. CIHAT, donde hay una alteración de la osmolaridad y del sodio. Hay una hiponatremia. Múltiples etiologías, posquirúrgicas, estrés, pero en realidad son 2 las patologías que causan CIHAT en el Perú: tuberculosis y neumonía. Cáncer pulmonar, la tercera causa. Son las 3 causas más frecuentes de CIHAT, secreción inapropiada de hormona antidiurética. Manifestaciones clínicas generalmente relacionadas al sodio bajo, o sea, a la hiponatremia. Bien, vamos a pasar rápidamente a lo que es